Tanto Argentina como Chile tienen una legislación distinta. En el caso boliviano, nosotros estamos fortaleciendo sin duda una empresa del Estado porque es la única responsable de administrar toda la cadena de los recursos evaporíticos, su industrialización, su comercialización y destino. Cuando uno habla de una sociedad post-extractivista, ¿qué significa? ¿Significa terminar con la minería? Esa interpretación, que es una interpretación muy extremista, no es la posición mayoritaria de los que hablan del post-extractivismo. El tratamiento del yacimiento genera, hay que sacar volúmenes gigantescos de sales, millones de toneladas. Entonces, procesar eso en equipos, en reactores, no se puede. El Estado Nacional no está, creo y creemos desde el Foro Interuniversitario de Especialistas en Litio, no está captando la renta que podría captar si tuviera una estrategia en relación al litio. Explotar y comercializar el producto primario hoy no lo hace nadie, a veces sucede en nuestros países y todo el mundo tiene claro que el valor agregado le genera un nivel de rentabilidad a ese producto que lo multiplica por 100, 200. No se controla lo que se exporta. El litio sale desde Chile, no sale de los puertos argentinos. Hay un control total. En este momento las empresas están haciendo absolutamente lo que quieren y lo que nos queda a nosotros, no sé, es poquito y nada. El litio parece ser un recurso prometedor para el recambio energético mundial, para dejar de utilizar combustibles contaminantes. Bueno, Argentina es el cuarto proveedor de litio a nivel mundial y junto con Chile y Bolivia conforman lo que se llama el Triángulo del Litio y ahí están el 65% de las reservas naturales de litio de todo el planeta. Las baterías de los celulares que tanto utilizamos tienen al litio como un componente fundamental. Lo mismo ocurre con la electromovilidad, que también utiliza baterías. En nuestro país existen dos proyectos extractivos, uno en la provincia de Catamarca y otro en Jujuy. Tenemos un recurso muy valioso en nuestro suelo, pero todavía no contamos con el desarrollo tecnológico como para convertirlo en un bien exportable. Viajamos por Argentina, Bolivia y Chile para conocer el presente y el futuro del litio para América Latina. Estamos en los laboratorios del Centro de Tecnología de Recursos Minerales. Vamos a hablar ahora con Martina Gamba, que es una investigadora del CONICET, especializada además en temas de litio. ¿Cuál es la definición de litio? ¿De qué se trata el litio? Bueno, el litio es un elemento químico, es el metal más liviano de la tabla periódica y es un elemento que por sus características químicas, físico-químicas en realidad, se encuentra bastante distribuido en nuestro planeta Tierra. Tenemos litio en el agua del mar, tenemos litio en las salmueras que están debajo de los salares, también tenemos litio en la sangre
y justamente por estas propiedades físico-químicas adquiere o puede ser utilizado en múltiples aplicaciones, pero que, claro, en este contexto de transición energética adquiere una relevancia muy significativa porque tiene un potencial de oxidación muy alto que lo convierte en un material clave para las baterías que se necesitan tanto para todo lo que son dispositivos móviles como nuestros teléfonos celulares, computadoras, pero sobre todo para lo que es la electromovilidad. Y de esto, cuando hablamos de electromovilidad, estamos hablando de autos que en lugar de ser traccionados por nafta, como es ahora, o por combustibles fósiles, pasan a ser traccionados por electricidad. Bolivia es un ejemplo claro de cómo fortalecer todo el proceso alrededor del litio, desde la extracción del recurso hasta el desarrollo de aplicaciones tecnológicas con una visión soberana. ¿Qué hay detrás del boom del oro blanco? Esa pregunta nos trajo hasta aquí, hasta la ciudad de La Paz, para entrevistar a quienes son protagonistas de la explotación del litio. ¿Nos puede explicar cómo es el proceso para extraer el litio? Sí. 3 fases. La perforación de pozos, su transporte de las sales a las piscinas, segundo paso. Tercer paso, la evaporación fraccionada. Finalmente, la cosecha de sales y la producción en la planta química. ¿Todo ese proceso cuánto tiempo tarda? Ese es un tema que mucha gente critica y dice, no, ¿cómo se va? Desde que bombeamos la salmuera hasta la piscina, y desde la piscina hasta que salga y se produzca carbonato de litio entre 10 y 12 meses. Y entonces, claro, ahora nos han dicho, ¿cómo? Si hay procesos que se sacan en un día. Sí, eso está bien hacer en el laboratorio. Ahorita no hay ningún proceso que permita un proyecto industrial que saque el litio de esa manera. El tratamiento del yacimiento genera, hay que sacar volúmenes gigantescos de sales. Millones de toneladas. Entonces, procesar eso en equipos, en reactores, no se puede. Ahora bien, no todo el tiempo vamos a esperar por 12 meses para que se produzca, porque por eso hay 20 piscinas. Entonces, cuando una piscina está descargando, la otra ya está por descargar, la otra está a medio camino, la otra está... Entonces, es una secuencia, ¿no? Al principio, la primera vez tarda 1 año, había que esperar 1 año. Ahora ya no, porque imagínense, si no, no se podría tampoco. Hay 20 líneas de piscinas, cada una tiene una piscina de carbonato, entonces son 20 piscinas de carbonato que van cosechándose de manera alternada durante todo el año, ¿no? Entonces la producción es totalmente continua. ¿En qué situación está Argentina en relación al desarrollo de la exploración y la explotación del litio? Te diría que está muy avanzada. Más que nada, Argentina en el hecho de lo que es la extracción y obtención de litio a través de salares es una de las naciones que tiene la punta tecnológica en ese sentido. Más que nada porque Argentina hace ya 20 años que está trabajando sobre los salares y está extrayendo litio, ¿no? A escala industrial. ¿Y cuáles son los beneficios de ese desarrollo? Los beneficios son principalmente que la Argentina puede llegar a ser un jugador preponderante en cuanto a la producción de carbonato de litio, grado batería, que es el que se utiliza para la fabricación de baterías en el mundo. En esto Argentina, la verdad que puede, obviamente que no, potencialmente tiene mucho más para desarrollarse de lo que hoy en día ocurre, ¿no?
¿Cuál es el nivel de explotación que tiene el litio en Argentina? Bueno, Argentina concentra casi el 10% de litio que hay en salmueras en el mundo. Y en este momento está siendo explotado por 2 empresas que son empresas transnacionales. Una de ellas es Sales de Jujuy, que está justamente en el salar de Olaroz Cauchari, en la provincia de Jujuy. Y el otro es el proyecto del Salar del Hombre Muerto, que está en este momento explotado por Livent. Alrededor de 30.000 toneladas anuales creo que se está exportando en el último tiempo. Se espera un aumento en el volumen de la explotación, pero bueno, las características de la Argentina, por ser un país federal, por no haber declarado el litio recurso estratégico, hace que el gobierno de esa explotación esté en manos de las provincias, y ahí vemos que se generan estrategias disímiles quizá entre las provincias productoras de litio, y no hay una política centralizada por el Estado Nacional. Acá hay una especie de malentendido en el debate público en Argentina, porque se parte de la discusión sobre si se puede tener una política del litio o no a nivel nacional, argumentando que no se puede porque el dominio de los recursos es provincial por la Constitución Nacional. Pero en los hechos, ¿cuál es la confusión? Que en los hechos la política es nacional. ¿Por qué digo esto? Porque como vimos antes, tenemos el Código de Minería de la Nación, claro, eso es lo que regula. Claro. Y el litio está incorporado en el Código de Minería, que es nacional y se modifica en el Parlamento Nacional. Y lo más importante, la Ley de Inversiones Mineras, votada en el año 1993, es una ley nacional, que lejos de respetar la autonomía de las provincias, más bien les prohíbe a las provincias cobrar más de un 3% de regalías. O sea que estamos flojos en arquitectura legal, ¿no? Muy flojos. Sí, es una situación preocupante. Oscar, ¿qué le queda al Estado Nacional de la explotación de litio acá en Argentina? Por la información que yo poseo, es muy poco o casi nada, en realidad, lo que le queda. En este momento, el litio, que está siendo explotado efectivamente en 2 provincias argentinas, en Jujuy y en Catamarca, el beneficio que está dando es un beneficio de unas regalías que se pagan a la provincia, que es aproximadamente del 3% del precio. Pero hay varias trampas. Primero, porque el Estado Nacional le da un reintegro de las exportaciones de entre un 2 y un 4,5, con lo cual, en definitiva, si la empresa le paga el 3% de regalía a la provincia y por otro lado recibe del Estado Nacional, es decir, es suma cero. Es decir, en realidad, quien le está pagando la regalía a la provincia no es la empresa, sino que es el Estado Nacional. Pero a nivel de inversiones privadas o empresarias, sí, ¿hay en este momento en Argentina la posibilidad de fabricar baterías? Y bueno, ¿están fabricando? Ahí me parece que hay que separar lo que es la capacidad científico-técnica, que va por un carril, y por otro carril va la estrategia del mercado o de las empresas privadas, digamos, y de hecho esa es la principal escisión que vemos, ¿no? Por un lado tenemos la minería y las empresas mineras que agregan valor y que hacen todos los procesos de industrialización del litio afuera del país como estrategia para tributar menos, porque afuera, en Asia, por ejemplo, están los mayores mercados que compran esas baterías. Por otro lado, tenemos los laboratorios que a escala laboratorio tienen materiales que son de excelencia. Por otro lado, tenemos ITEC, que está en una fase intermedia, una fase de piloto, pero que no queda claro cuál va a ser su inserción en el mercado, digamos. Lo que vemos es que hay un montón de actores, tanto del sector productivo privado, del sector productivo nacional público, actores del sistema científico público,
empresas transnacionales, comunidades, que está todo, es un escenario bastante desarticulado y que producto de esa desarticulación no estamos aprovechando los recursos en su máximo potencial, digamos. Hay una cuestión muy en el imaginario popular de que las empresas mineras agarran y se llevan todo y no dejan nada, y no es tan así. Uno de los principales, por ejemplo, los salarios más altos de la Argentina los pagan las empresas mineras, y esos salarios obviamente que tributan. Las empresas mineras tributan también impuestos a las ganancias, es decir, hoy en día la Argentina recibe fondos. De hecho, hay un estudio del Centro de Producción de Políticas Productivas que habla de que la única actividad en la Argentina que fue superavitaria, es decir, ingresaron más dólares de lo que salieron en los últimos 20 años, ha sido la minería. El precio sobre el cual se vende es una declaración jurada. Lo que ocurre es que las empresas, que hay dos básicamente, ¿no? Una que es australiana y otra que es básicamente americana, se exportan a sí mismos, con lo cual el precio, por ejemplo, estudios que han hecho, gente que está trabajando conmigo, cuando analizaron, por ejemplo, el precio de venta del año 2018, encontraron que el precio de venta que denunciaban las empresas argentinas era un 30% del precio de venta que en dólares, ¿no?, que había facturado en Chile. Y lo otro más grave también que tiene que ver con esto, que tienen autorización para liquidar las divisas en el exterior. Es decir, que ni siquiera ingresan esas divisas a la Argentina. Este gráfico es interesante porque es un informe de CEPAL reciente que muestra otro problema que tienen estos modelos de enclave minero que llamamos, ¿no?, que es la subfacturación, lo que llaman precios de transferencia, es decir, las empresas matrices locales, las filiales locales, venden muchas veces por debajo de los precios de mercado a sus propias filiales en las casas matrices. Y en el informe de la CEPAL, producido por Jorrat este mismo año, muestra que en el caso de Argentina y de Chile eso es evidente, y por supuesto en el caso de Argentina es mayor. 58% en el caso de Argentina y 21% la subfacturación. Sí. O sea que es plata que nos roban a todos. Claro, acá lo que estamos viendo es un nivel de falta de regulación total. Difícilmente esto pueda servir para el desarrollo nacional. Que además es el único de los 3 países del Triángulo del Litio que tiene esa laxitud, digamos. En el caso del litio, sí. Argentina tiene 2 grandes salares de litio operativos en pleno trabajo de extracción. El Salar del Hombre Muerto está situado en la provincia de Catamarca. Se procesan al año 22.500 toneladas de carbonato de litio que se exportan completamente. La explotación de litio en el Salar de Olaroz la desarrolla la empresa Oro Cobre, de origen australiano. En este salar se procesan 17.500 toneladas de litio al año que también se exportan completamente. Ambos proyectos recibirán grandes inversiones para aumentar su producción, pero el litio seguirá su camino al exterior. Me imagino que conoce la realidad de los salares en Argentina y Chile. Se habla del triángulo del litio, si se piensa Bolivia, Chile y Argentina. ¿Qué diferencias se encuentra respecto a la legislación y al modo de extracción y a los procesos que se vienen llevando adelante en relación al litio? Son procesos distintos, ¿no? Y entendemos tanto Argentina como Chile tienen una legislación distinta. Lo cual evidentemente obedece a sus políticas públicas. En el caso boliviano, nosotros estamos fortaleciendo sin duda una empresa del Estado porque es, de acuerdo a lo que establece la ley de creación inclusive de yacimiento de litio, la única responsable de administrar toda la cadena de los recursos evaporíticos, su industrialización, su comercialización y destino. En materia de litio, nos ha permitido de que estos proyectos que se llevan adelante sean encarados 100% con recursos del Estado. Es decir,
Bolivia no se ha prestado a ninguna institución, ni Banco Mundial, ni BID, ni CAF, que son reconocidas en la región, sino que lo ha hecho a partir de su propio recurso, a partir de recursos del Banco Central de Bolivia, que sin duda han sido la fuente de financiamiento para estos importantes proyectos. Más de una vez escuchamos hablar a Evo decir que detrás del golpe que hubo acá en Bolivia estaba también la cuestión del litio, que venían por ese recurso. ¿Qué opinión tenés sobre esos dichos? Sí, yo creo que en ese momento Tesla, que es una de las empresas productoras de autos eléctricos más grandes del mundo, de un inglés australiano, ante la opinión y declaraciones del propio Evo, preservando el derecho y la soberanía energética que debería tener Bolivia, hasta tuvo el tupé de decir que ellos estaban en condiciones de hasta llevar adelante un golpe de Estado para quedarse con el litio. Y posteriormente al golpe de Estado acá en Bolivia fue muy notoria el rol y la participación del embajador inglés, que todavía aún está en funciones, llevando adelante la presencia de empresas inglesas para venir a hacerse del negocio y de tener derechos en zona de explotación en el Salar de Uyuni, organizando charlas, parándose casi como el ministro de Energía del gobierno de Áñez. Hasta ahora era el petróleo, digamos, ¿no? Lo que generó en más de un lugar guerras o invasiones, el litio como aparece como un nuevo producto, un nuevo bien a explotar y que generará ganancias importantes para aquel que le toque tener la posibilidad de comercializarlo, demostró cómo las grandes potencias pusieron el ojo en Bolivia y ante un gobierno que no les permite fácilmente entrar a explotar, no tuvieron, creo yo, no les tembló el pulso para avanzar en una desestabilización al gobierno de Evo. Eso lo dice Evo y lo dicen varios especialistas que hay aquí en Bolivia, ¿no? En cuanto a cuál pudo haber sido el rol de embajadas como la de Gran Bretaña. Estamos llegando a Quantum, que es una empresa boliviana que está desarrollando automóviles eléctricos. Hasta hace muy poco importaban las baterías de litio de estos automóviles y ahora están trabajando con yacimientos de litio boliviano. Invitamos a conocer el vehículo, por favor. La joya de Quantum. Es así, como puedes verlo, tiene unas dimensiones pequeñas. El vehículo es un vehículo diseñado para la ciudad. Te invito a pasar. Vamos a verlo por adentro. Adelante. ¿Qué diferencia tiene con un vehículo que no es eléctrico? Tú las vas a probar. Como puedes ver, es un auto totalmente automático. Ajá. Ahí en la parte derecha tiene la perilla de cambios. De acá, sí. Esa misma de ahí. Tiene la opción de neutro, de drive y R de reverse. El encendido es totalmente a botón. ¿Y cuánto puede andar con este vehículo con la batería que tiene? 50 kilómetros, con baterías de plomo y con baterías de litio 70 kilómetros. Y litio de origen boliviano. Proporcionadas actualmente por YLB. Este es el cargador del vehículo. Así es. Lo tengo que llevar conmigo a todos lados si compro este auto. Exactamente. La manera de cargarlo es de esta manera, ¿no? Abrimos la tapa trasera, conectamos el cargador y esta es la gran ventaja. Va conectado a cualquier enchufe convencional. Casi como un celular. Exactamente, donde conecta el celular, la plancha, la TV y demás, lo puede conectar. 3 horas a 4 horas de carga para llegar al 100%. Cero emisiones. Un auto 100% eléctrico, ecológico y económico sobre todo. Cada carga de 0 a 100 nos cuesta 2 bolivianos con 80 centavos. Ahí está preparado para encenderlo, ¿no? Así es. El botón está parpadeando, basta con un clic para encenderlo.
Ahí se prendió. En este momento el vehículo está encendido. Ok. Uno de los puntos económicos más fuertes de la estructura económica de Chile sin duda pasa por ejemplo, la minería. ¿Qué puede pasar con esa élite económica que incluye también la explotación minera? ¿Cómo piensas que se va a comportar frente a un proyecto político que puede cuestionarle sus formas extractivistas? Esta es la palabra clave que acabas de ocupar, extractivismo, porque el gobierno habla de una sociedad post-extractivista. Cuando uno habla de una sociedad post-extractivista, ¿qué significa? ¿Significa terminar con la minería? Esa interpretación, que es una interpretación muy extremista, no es la posición mayoritaria de los que hablan del post-extractivismo. Por ejemplo, ¿no? Cuando uno habla de Canadá o Australia, son países mineros porque tienen una tremenda cantidad de recursos naturales. Pero Australia, por ejemplo, no es solamente un país minero, hace otras actividades, es un líder en software minero. Canadá no es solamente un país minero, tiene muchas diferentes actividades económicas. Pero cuando uno pregunta, en el caso de la minería chilena, ¿dónde compra sus taladros? ¿Dónde compra sus montepiés? De China, de Alemania, de todas partes, excepto de Chile. Chile es solamente un país minero. Entonces, cuando se habla del post-extractivismo, se habla de la diversificación de la economía. No solamente minería, sino otras cosas. Entonces, el peso de la minería es menor y por ende se puede hacer más regulaciones para asegurar la mitigación del proceso minero. Entonces se puede llegar otra vez a una conversación con las empresas mineras para cambiar la forma en que ellos hacen negocio. Hay muchos proyectos de ley que declaran el litio recurso estratégico nacional. Es una tentación, porque desde el punto de vista, digamos, del enunciado suena muy bien. Yo estoy estudiando con un grupo de senadores y un grupo de asesores y nosotros no queremos que eso sea lo fundamental, declarar al litio de interés nacional. Lo que hay que hacer, hay que tomar el toro por las astas y empezar a tomar decisiones concretas. Primero, hay que mantener el derecho de propiedad de los recursos naturales en manos de las provincias. De manera que si lo declarás de interés estratégico nacional es entrarse en una colisión con las provincias que yo no creo que lleve a ningún resultado favorable. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dejar claro que este recurso natural pertenece a las provincias, en donde están radicados, obviamente. En segundo lugar, creo que hay que sacarlo como legislación del Código de Minería. En este momento el litio es igual que una cantera de piedra o una cantera de cualquier otro mineral. Lo denunciás y sos de por vida dueño de él. Lo que hay que hacer es lo mismo que se hizo con los hidrocarburos y con los materiales nucleares. Se lo sacó de la esfera del Código de Minería y se estableció que el recurso natural es de la provincia y quien lo descubre o quien lo explota tiene una concesión del Estado por un término determinado, pagando una regalía, pagando determinado y cumpliendo determinados requisitos. Toda actividad extractivista es una moneda de dos caras. Por un lado genera recursos para el desarrollo de un país, pero por el otro tiene un enorme impacto ambiental y social. En el caso del litio, genera un estrés hídrico en una zona que es árida. Yéndonos a esos inicios en donde se estaba pensando, planificando la planta, ¿cuál fue la reacción de las comunidades que están ahí en Uyuni y cómo también pensar en el impacto ambiental que tiene esta explotación? Bueno, en realidad nosotros, si bien no puedo decir que no hemos tenido problemas con las comunidades, hay que recordar que yo les dije al inicio que fueron las comunidades. Claro. Hay una organización que se llama la Federación Única de Trabajadores Campesinos del Sudoeste Potosino. Ellos fueron los promotores del proyecto. Entonces, incluso
ellos se sienten parte del proyecto y a veces, claro, tienen exigencias de poder imponer también trabajadores, etcétera, pero no hemos tenido mayores problemas por esa incorporación desde el inicio, ¿no? Ahora, el problema medioambiental es realmente un problema muy serio, que lo hemos enfrentado desde el inicio. La filosofía del proyecto establece varios fundamentos, entre los cuales el primero es la explotación soberana del recurso, es decir, el Estado. El segundo es una explotación racional. ¿Qué es esto? Es mezclar salmueras ricas con pobres, salmueras semirricas con semipobres, para dar una vida larga al salar. Y no como muchas empresas que necesitan un rédito inmediato, ir a la zona más rica y empobrecer el salar, ¿no? Pero aquí también establece un límite en la intervención al salar. No podemos intervenir en todo el salar, porque evidentemente, le decía yo, hay tránsito de las comunidades, en las riberas hay producción, por ejemplo, de otros productos, hay minería en los costados y hay también agricultura pobre, pero ganadería también sobre todo. Y entonces hay esas limitaciones, ¿no? Pero además nosotros hemos visto desde el inicio que la explotación es también integral. ¿Qué significa esto? No solamente vamos a explotar el litio, es decir, explotar lo más posible integralmente los recursos del salar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el problema de producir tantas cosas? Que justamente utilizamos los residuos líquidos, los residuos sólidos, para producir otros materiales. Entonces vamos a tener residuos muy mínimos. Porque hay un costo medioambiental, por supuesto, en sacar piedras de la tierra, pero sacando esas piedras se puede hacer proyectos para reducir el daño. En una parte hay una genuina preocupación de esos mismos sectores de ser más amigable con el medio ambiente, porque se han dado cuenta, es un problema a nivel internacional, que estamos frente a una emergencia climática donde la base del modelo económico es la continuación de la planeta Tierra, y si deja de funcionar, entonces no hay economía. En ese sentido, hay espacio para conversación. Pero ha sido difícil hacer esa distinción, sobre todo para las comunidades que viven al lado de una mina. Para ellos todo lo mismo, salvo que eso puede afectar su empleo. Ahí dicen todo es positivo, no es un efecto contradictorio. Por eso es importante cerrar los proyectos que dañan el medio ambiente, pero mantener los que son necesarios para la producción. ¿Qué dimensión hay de los problemas socioambientales que pueden devenir de la explotación y de la exploración del litio? Se discute mucho sobre el tema de la megaminería y su impacto socioambiental, ¿no? Y en favor del litio, lo que usualmente se dice es que no constituye un caso de megaminería metalífera convencional. Básicamente porque lo que estamos hablando de una fuente de salmueras líquidas, o sea, se extraen salmueras que fluyen debajo del salar, se succionan, se ponen en piscinas, es decir, que no utilizan explosivos, no utilizan cianuro y no dejan los diques de cola eternos que deja la megaminería metalífera. O sea que el impacto ambiental en ese sentido, digamos por razones de técnica extractiva, no es asimilable al de la minería convencional. Entonces, en los hechos, ocurre con el litio lo mismo que ocurre con la megaminería. ¿Qué es? Faltas de instancias de control público, de investigación asociada también con vinculación tecnológica, que no es solamente para hacer baterías, sino también, por ejemplo, investigaciones sobre el sistema hidrogeológico, el equilibrio ambiental donde transcurre esa explotación y también el impacto con las comunidades y demás. Lo que estamos viendo es que justamente por el hecho de que las empresas, estas empresas que están radicadas en las provincias, son las que eligen qué método utilizar para extraer el litio, obviamente ahí la racionalidad que prima es la racionalidad económica, o sea, qué método me va a dar a mí la mayor cantidad de litio de la forma más barata, ¿no? Para decirlo sencillamente. Esas piletas que tienen una gran superficie y poca profundidad, lo que hace es aprovechar la energía solar para evaporar el agua y se van decantando las materias, los minerales. Entonces se va, parte de ese agua luego se bombea a otra pileta y así se va separando los diferentes minerales que están en la salmuera. En ese proceso de evaporación ya tienes una pérdida de agua en zonas extremadamente áridas
que es muy grande y que no se conoce del todo qué impactos produce en el subsuelo, porque no están determinados las condiciones hidrogeológicas, no hay un conocimiento específico y completo de la hidrogeología de esos salares. Sobre todo la crisis hídrica, la falta de agua, se está sufriendo en todos lados. En el norte, la minería es un problema precisamente por su altísimo nivel de consumo de agua en una zona que ya es muy árida y la gente tiene que abastecerse con camiones aljibe. En la zona del sur, que es una zona agrícola, hay un problema donde necesita mucho más agua para mantener la producción, las pequeñas parcelas de la pequeña agricultura, la agricultura campesina y familiar, y ellos no tienen acceso, son las grandes plantaciones que están acaparando todo el agua, por eso hay una frase, no es sequía, es saqueo, por precisamente esta distribución. Entonces, tanto en el norte como en el sur hay un conflicto con las grandes empresas que están acaparando los recursos naturales. Pero al mismo tiempo, en las dos partes del país hay una necesidad de mantener la actividad económica, porque sin agricultura la gente del sur no tiene en qué trabajar y sin minería lo mismo en el norte. Entonces necesitan tener un trato razonable donde se distribuye de forma más equitativa los recursos naturales, pero manteniendo la producción. O sea, acá la conciencia de la ambiental, de la protección del medio ambiente, a mí me parece que está mucho más presente en Chile que Argentina. De hecho, hay cuestiones objetivas, por ejemplo, la situación de que haga 14 años que hay sequía en Chile. El hecho de que haya ciudades que ya tienen racionamiento. El hecho de que los recursos hídricos sean privados, sean explotados privadamente, y el precio que tiene el agua. Bueno, entonces todo esto, y se advierte visualmente, se advierte saliendo a la calle mirando hacia el oriente, y vos ves los picos de las montañas. Vos pensás que yo hace 6 años, que fue la última vez que vine, antes de esta, me tocó la última nevada en Santiago. Justamente la lucha que vienen llevando adelante algunas comunidades de los salares tiene que ver con ese consumo de agua, la afectación de la flora, de la fauna y del agua pone en riesgo la reproducción de la vida en esos territorios. Entonces es paradójico porque se explota el litio en nombre de la transición energética, pero mientras tanto se evaporan enormes cantidades de agua. Y los informes de impacto ambiental que deberían dar cuenta de cómo impacta esa extracción también lo hacen las propias empresas. Pero bueno, justamente el salar, al ser una fuente que fluye, eso es uno de los argumentos técnicos que utilizaron en Chile y en Bolivia para declarar el recurso como no concesible. ¿Por qué? Porque al fluir por napas líquidas, justamente es muy difícil controlar a quién impacta esa extracción y a quién no. Y lo importante acá es notar que hay muy poca capacidad de fiscalización y de control y de saber de qué es de lo que estamos hablando, porque la legislación es muy laxa. El hecho es que hoy las empresas, para iniciar una explotación, simplemente presentan una declaración de impacto ambiental. Ni siquiera es una evaluación de impacto ambiental, es una declaración unilateral. ¿Qué dicen? No vamos a impactar. Bueno, es una declaración de 5 tomos con lenguaje técnico que no comprende nadie, totalmente unilateral, que se presenta por ventanilla en autoridades locales mineras que tienen 2 problemas. Por un lado son las autoridades encargadas de promover el sector, entonces hay un conflicto de interés. Y segundo son autoridades locales públicas de muy poca capacidad de fiscalización. Las policías mineras locales, provinciales y las secretarías o juzgados de minas no tienen capacidad para enfrentar lo que requiere semejante evaluación de impacto ambiental. O sea que las empresas hacen lo que quieren. En criollo, sí, hacen lo que quieren. Argentina es el único país del triángulo del litio latinoamericano que todavía no lo declaró como recurso estratégico. Por ese motivo, su extracción se rige por la Ley de Minería Nacional, que limita las regalías provinciales a apenas un 3%, en contraste con Chile, que cobra un 40% de regalías. ¿Qué debe ocurrir en la región para generar una alianza entre los países que tienen este recurso?
¿Cree que se puede articular algún tipo de asociación, alianza con los otros países que también tienen salares, Argentina y Chile, y pensar en una perspectiva sudamericana o regional en relación al litio? Considero que es importante una alianza estratégica mucho más entre países hermanos, entre países que están en la misma región, y además que la sinergia de cada uno de los países que llevan adelante distintos proyectos en distintas magnitudes puede ser muy complementaria y nos puede coadyuvar a tener esa sinergia que usted indica en distintos aspectos. Nosotros estamos comenzando a desarrollar mercados y eso va a tomarse un buen rato, es decir, no es de la noche a la mañana que esto finalmente se llega a concretar, pero evidentemente nuestros países son jugadores importantes en la geopolítica de la energía y en este caso en la geopolítica del litio. Y en este momento tenemos otra tremenda ventaja, que estamos en un gobierno de izquierda por la primera vez en décadas en Chile, ¿no? Con Gabriel Boric. Tenemos con Pedro Castillo en Perú la misma situación, un gobierno explícitamente de izquierda, con Luis Arce, el delfín de Evo Morales en Bolivia, y con Fernández en Argentina. Son gobiernos del mismo estilo político, o misma visión política más bien. Y entonces pueden conversar más fácilmente para hacer tratados que establecen un marco mínimo, ¿no? Tratados sobre todo sobre el mínimo de impuestos. Eso es lo que siempre ocurre, ¿no? Que hay una competencia desleal, una carrera hacia el fondo, donde el gobierno dice: vengan a invertir en Argentina en vez de en Chile. ¿Qué ofrezco? Menores impuestos. Y después los peruanos dicen aún más bajo. Y Chile dice aún más bajo que todos ustedes. Y van bajando y bajando y bajando hasta que desaparezcan casi los impuestos por esa competencia tributaria. Para frenar eso, el tratado podría decir el mínimo de impuestos para cada uno de esas zonas. Ahora hay un problema adicional porque no es solamente impuestos en eso. Lo atractivo de invertir en un país tiene que ver con su estabilidad, con la infraestructura, con varias otras cosas. Y entonces tendría que tener un pacto dentro del mismo tratado, un acuerdo de litio con gasto fiscal para la construcción de infraestructura, para la integración económica de la zona. Esto es dinero al final. Es un compromiso político. Podría ser, sí, pero tendrían que superar una desconfianza histórica que viene del siglo XIX, de las guerras que estos países han librado contra los demás. ¿Qué posibilidades de articulación regional hay, teniendo en cuenta que el litio es una reserva estratégica y que está en disputa a nivel geopolítico? Bueno, mire, yo creo que los gobernantes, los pueblos incluso de los tres países, tienen que convencerse de una situación. No es deseable la coordinación, es absolutamente imprescindiblemente necesario. ¿Por qué? En primer lugar, no podemos permitir que un recurso que está tan concentrado en nuestra región, nuevamente los monopolios de la demanda, los grandes consumidores, sean los que imponen el precio y los que producimos seamos receptores del precio, ¿no? Tenemos que ser una coordinación necesaria para ser parte de la formación de los precios. Lo que ha hecho la OPEP, en cierta medida, en algunos momentos decisiva. Si no hacemos eso, nos van a imponer el precio barato a la materia prima, como dice el señor Musk, y nos van a vender caro los productos industriales, lo de siempre. Pero hay otro elemento que es aún más importante que aquel. Es el de reunir esfuerzos técnicos, científicos, infraestructurales y de materias primas para poder alcanzar una posibilidad soberana de hacer las plantas de materiales catódicos y baterías. Solos es muy difícil. ¿Ves posible que en esa futura o en marcha integración regional en relación al litio se sume también la posibilidad de agregarle valor agregado? Es que debe ser así. Si no, en verdad, explotar y comercializar el producto primario hoy no lo hace nadie, solamente a veces sucede en nuestros países y todo el mundo tiene claro que el valor agregado le genera un nivel de rentabilidad a ese producto
que lo multiplica por 100, 200. El proyecto que firmó Argentina y Bolivia el jueves pasado en Casa de Gobierno, lo firmó el ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Franklin Molina, y lo firmó Daniel Filmus, busca como objetivo eso, que ambos países le incorporen valor agregado al producto y seamos productores, por ejemplo, de baterías para teléfonos, para computadoras, que no se lleven el producto primario para hacer las baterías en Japón o en China y que se puedan hacer en otros países. Entonces, hay una necesidad imprescindible de coordinación, no solamente en las políticas, sino también en los emprendimientos. Emprendimientos conjuntos para los materiales iniciales, para los materiales precursores y finalmente también para las plantas. En algún momento se habló de una posible OPEP, pero del litio. Evo Morales habló esto en el 2009, porque yo me acuerdo que en ese tiempo era ministro. Y justamente empezamos a hablar de la planta piloto. Y ahí habló ya. Después habló también la señora Bachelet. Luego en la Argentina alguna vez creo que Néstor. Sí. ¿No? Pero no avanzó de aquello, ¿no? De declaraciones. Claro, con Chile siempre ha habido problemas de muchas diferencias políticas, pero vean ustedes en la OPEP. En la OPEP se reúnen también gobiernos con muy distinto tinte político. Y eso no ha impedido que tenga una política que defienda el precio. Y aquí debería ser lo mismo. ¿Cómo se inserta este problema o estos proyectos en un mundo que está en una modificación muy importante respecto de la hegemonía norteamericana, por ejemplo, o de la hegemonía de Europa Occidental, ¿no? Lo que puede hacer América Latina es decir, bueno, vamos a firmar tratados, vamos a acercarnos económicamente a los países que están más dispuestos a compartir con nosotros tecnología. La transferencia tecnológica, compartir esas capacidades que permite aumentar la productividad es fundamental y hay una oportunidad de negociar mejor. Hoy día estamos todos en la misma página, porque Gabriel Boric, Pedro Castillo, Luis Arce y Fernández también están viendo la necesidad de regular la economía más para asegurar tanto una diversificación tecnológica como una protección del medio ambiente. Entonces esa visión de una inversión que es de mercado, una inversión capitalista, digamos, pero muy regulada, es un punto en común que tienen con la capacidad entonces de finalmente tener una posición en conjunta y firmar tratados, entonces, con esa misma visión en conjunto. El litio ha sido considerado inclusive por el Banco Mundial como un recurso estratégico para la transición energética. Bajo esa lógica, entonces, el litio definitivamente juega un rol importante en esa transición y en la medida que podamos ir desarrollando y consolidando los proyectos, va a tener también una mayor preeminencia en la escala global de los energéticos, sobre todo como almacenaje. Un plan nacional y regional para la explotación de litio debería tener en cuenta criterios ambientales que respeten a las comunidades y a la naturaleza. Pero la gran pregunta es si los países de América Latina van a poder hacer la reconversión o solamente van a ser proveedores de un recurso que es fundamental para la modernidad. ¿Cómo te parece que va a seguir de aquí en adelante esa disputa que incluye a países hegemónicos como Estados Unidos o continentes como Europa o países como China? La disputa es muy fuerte y la pregunta es la siguiente. Hablamos de que el litio es un recurso estratégico para la transición energética. La pregunta es, ¿para la transición energética de quién? Básicamente tenemos enfrentados en un conflicto geopolítico a nivel mundial, por supuesto a China y Estados Unidos. Esos dos países son los que hoy están presionando por apropiarse uno u otro yacimiento y controlar la provisión de ese insumo, mucho más allá de sus propias necesidades productivas. ¿Cuáles son las perspectivas que hay a futuro respecto de Argentina en relación a la explotación y a la exploración del litio? Mira, son muy buenas. La verdad que Argentina hoy en día, creo que dentro del triángulo del litio, como decíamos, ¿no? Chile y Bolivia, es uno de los países que está mejor posicionado para poder crecer y desarrollarse en cuanto a la producción de carbonato de litio. En el caso del triángulo del litio, bueno, Chile
ha tenido unas cuestiones de que, si bien un poco de ruido con el tema de la asunción de Boric, y se hablaba sobre la nacionalización del litio, cosa que no creo que ocurra, pero más allá de eso los mercados viste cómo son. Entonces, en ese sentido creo que ese ruido también hizo retraer un poco a los inversores en este tema. Y por otro lado, bueno, nos encontramos que mayores recursos en el mundo tiene, que es Bolivia, que hoy en día Bolivia no produce una tonelada de carbonato de litio equivalente. Es decir, eso nos deja una cierta ventaja competitiva con respecto a los otros países, que hace que Argentina se vea como un destino bastante aceptable o bueno para poder hacer inversiones acerca del litio. ¿Cuáles son las ventajas que tiene la República Argentina al tener una reserva de litio tan importante? Bueno, yo creo que las ventajas van a ser tales si logramos pensar el litio en el marco y en el corazón de una transición energética, que tenemos que pensarlo desde el sur y para nuestros países y nuestra región latinoamericana, digamos. Mientras el litio siga siendo exportado como materia prima con muy poquito, casi nulo valor agregado, porque la exportación de carbonato de litio grado batería no es valor agregado, es la forma que tienen de llevárselo, digamos. Mientras no logremos pensar el litio en una estrategia que sea industrializando, que sea teniendo en cuenta a la ciencia y la tecnología que se hace en el país, que sea siendo respetuosa de los derechos que tienen las comunidades en el lugar y generando mano de obra y incorporando los saberes y respetando los saberes de esas comunidades, las ventajas son muy pocas, porque para contestar cuáles son las ventajas habría que ver quién se beneficia con esto, ¿no? Y lo que vemos es que quienes están beneficiando más, de forma más importante son estas empresas. Cuando decís que hay un montón de inversiones, para tener una noción de cuáles son esas inversiones que están ya instaladas y que estamos esperando o están en la ventana. Hoy en día no, o sea, obviamente hay 2 empresas que están operando, sacando esas, pero además de eso, esas 2 empresas están expandiendo. Es decir, tanto Livent como Sales de Jujuy están construyendo una planta adicional para poder extraer mayor cantidad de litio. Además de esas, bueno, está Eramet, que es una de ellas, la minera Exar, o sea, 2 más que seguramente durante este año o el próximo ya estarán produciendo a escala industrial, ya tenemos 4. Y después tenés alrededor de 16 proyectos que están en distinto grado de avance, sí, algunos primero en preexploración, digamos, muy verde, y otros en estado de factibilidad, que son ya en un estado más avanzado. Es decir, yo creo que en los próximos, por lo menos 8 o 10 años, Argentina se va a desarrollar fuertemente en el litio y bueno, vamos a pasar a ser, espero que por lo menos el tercero o segundo productor mundial de carbonato de litio equivalente en grado batería, ¿no? Sería fundamental, sobre todo, vos fíjate que si incluís entre Argentina, Bolivia, Chile, Perú y México, vas a tener arriba el 50% de la oferta de litio en el mundo. Y hoy el litio hay un consumo anual aproximadamente de 300.000 toneladas de litio. Y las proyecciones que hay para el año 2030, 7 o 8 años más, es que se va a llegar a un consumo total de 2 millones de toneladas de litio por año, con lo cual está multiplicando casi por 10. Esto hay que analizarlo y hay que ponerse encima del tema y resolverlo favorablemente para que el litio se explote, para que la actividad económica se desarrolle, pero que no la veamos pasar. Entonces, el Estado Nacional no está, creo y creemos desde el Foro Interuniversitario de Especialistas en Litio, no está captando la renta que podría captar si tuviera una estrategia en relación al litio. Por ejemplo, si sacara el litio del Código de Minería, por ejemplo, si declarara el litio recurso estratégico, o inclusive sin modificar nada del marco normativo, si hubiera una empresa estatal abocada a la explotación de litio en los salares. Es necesario, para que haya ventajas, tener un plan estratégico, un plan integral que aglutine todas las voces y en lo posible que sea consensuando con todos los sectores que hoy participan de alguna forma u otra o se ven afectadas por la problemática litífera en nuestro país. Entonces, una empresa estatal es una estrategia posible que es necesario llevar adelante.
El litio puede ser la piedra angular para un nuevo escenario energético en el continente. Un bloque americano de países productores de litio podría darnos un rol distinto en el escenario mundial. ¿Vamos a sostener un modelo puramente extractivista de los recursos naturales? ¿O podemos iniciar un camino de desarrollo minero, industrial y tecnológico sustentable? Estamos ante la oportunidad de plantar una mirada desde el sur con una verdadera dimensión estratégica del litio en Sudamérica. ¿Qué pasará? El animal está todavía aún hoy considerado una cosa en el Código Civil. Yo imagínate que a él lo quería con una mamadera, de chiquitito. Es entender que no estamos en ningún trono de la vida. Nos necesitábamos mutuamente. Uno puede tener la decisión de realmente hacer una familia con animales no humanos, de diferentes especies. Pará, vení, que me parece que los chanchos abrieron la heladera. Sí, y se rompieron cosas. Se comió una tortilla. Al galgo que no servía, lo descartaban, lo mutilaban. No existe una justificación moral, ni jurídica tampoco, que nos diga por qué damos derechos a algunos animales y despojamos de estos derechos a otros. La sintiencia da lugar a que uno reconozca a los animales como sujetos de derechos. Vivimos todos juntos y nos respetamos nuestros espacios. No estaba preparada para que quedara un agujero tan grande y tampoco tengo ganas de llenar ese agujero con cualquier cosa. Es una cuestión que va más allá de amar o no amar a los animales. Como yo digo, eso es una preferencia de índole personal, pero esto no se trata de preferencias personales, sino de respeto. Yo le busco siempre el bienestar a ellos. Imagínate que por eso nosotros fuimos vendiendo parte de nuestra casa para hacerle un predio a ellos para que puedan estar más cómodos. Cuando se murió mi perro, yo sentí que me moría. Nunca tuve un vínculo así. Ni con un ser humano. No. Definitivamente no.